Bueno, cordial saludo para todas y para todas. Mi nombre es Stephanie Troche, yo soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, sea Santander de Quilichao. Ahorita estamos ejerciendo ahorita el curso de Acción Psicosocial y Educación. Estamos en el grupo 207. Entonces vamos a hablar un poco sobre una matriz de hallazgos de una actividad realizada por el grupo sobre educación inclusiva, en donde su estrategia era poder, digamos que ilustrar cuentos ilustrados como herramienta para la transformación en las comunidades educativas. Entonces vamos a comenzar. Bienvenidos a la matriz de hallazgos. Primero que nada, decir que hay unos objetivos general y específicos. El general es diseñar una estrategia psicosocial que permita el fortalecimiento de la noción y las prácticas de educación inclusiva a partir de las didácticas no parametrales, como el cuento ilustrado para el desarrollo de un entorno inclusivo, solidario y equitativo con las comunidades educativas. Este objetivo general tiene tres objetivos específicos. El primero, sensibilizar a las comunidades educativas sobre el impacto y las consecuencias que trae consigo la falta de capacitación de los actores educativos en relación a la educación inclusiva, por medio de didácticas no parametrales como el cuento ilustrado. Realizar acciones psicosociales sustentadas en las didácticas no parametrales como el cuento ilustrado que fortalezcan el conocimiento y las prácticas de educación inclusiva en las comunidades educativas. Y finalmente, tres, evaluar el impacto de las acciones psicosociales implementadas en las comunidades educativas mediante la aplicación de instrumentos cuantitativos como el cuestionario y los cualitativos como la matriz FAR. Bueno, vamos a arrancar con el objetivo 1 que hablaba un poco de sensibilizar. Entonces hay unos hallazgos relevantes que se identificaron. Entonces, lo primero que se identificó en este proceso era que hubo una mirada, o sea, se dio el espacio como para sentir un poco de frustración y tristeza por parte de los participantes, a reconocer que muchas escuelas o colegios no están preparados para atender este tema, especialmente en lo relacionado como con el tema de la discapacidad. La comunidad educativa participante manifestó que no son más conscientes frente a las consecuencias de la exclusión escolar, niños fuera del sistema educativo, discriminación por religión, raza o situación familiar y violencia emocional, como el acoso escolar, el que más llamamos bullying. Este espacio, digamos que también permitió, además de que se lograra ampliar un poco el concepto de inclusión, desaprendiendo un poco sobre las ideas erróneas en las que se fundamentaba, digamos, solamente el tema de la diversidad de género. Entonces, se pudo que los participantes comprendieran que inclusión también abarca diferentes otras formas como físicas, cognitivas, sociales, religiosas y familiares. Las enseñanzas metodológicas que se utilizaron para este cuento fueron muy positivas. El video y el cuento, digamos que fueron efectivas para generar empatía, reflexión y disposición, sobre todo pues al cambio, ¿no? En la siguiente, cómo se minimizó la barrera con el desarrollo de la estrategia. Bueno, digamos que los participantes reconocieron emocionalmente, digamos, todo este tema de la exclusión y la educación inclusiva presente en sus entornos, y también ellos analizaban que se puede generar conciencia, ¿no? El hecho de comprender la problemática a través de la visualización del árbol, porque pues se les enseñó un poco sobre qué estábamos hablando, a qué nos referíamos, qué era y cuál era la problemática principal. Entonces ellos se crean un espacio de imaginación para unas nuevas oportunidades a través del cuento. Digamos que además ellos logran también analizar el término de inclusión, como lo mencionabas también lo mencionábamos anteriormente, porque no se limitan solo al tema de género, sino que tienen una información un poco más amplia. Digamos que esta actividad de manera general en su inicio también permite que no hayan barreras de relacionamiento, es decir, que se logró que la actividad, digamos, la de rompehielos, pudiera, algunos que estaban un poco tímidos, entrar en confianza, con seguridad y sacar esa personalidad extrovertida que cada uno de ellos tiene. Entonces, digamos que la actividad fue muy positiva, la rompehielos para iniciar como esta primera fase e ir avanzando con las actividades. Un participante mencionó un poco pues que él con toda esta situación se sentía un poco triste. El video creo que uno de ellos ya lo había visto y decía que eso era un poco, le afectaba un poquito a él porque pues él es de los que siempre ayuda, pero que hay compañeritos que no lo hacen.
En el objetivo número 1 continuamos con cómo se puede potenciar la estrategia para lograr un mayor impacto. Bueno, digamos que potenciar la estrategia implica poder ampliar los cuentos ilustrados locales con historias inspiradas en experiencias reales de exclusión e inclusión relatadas por los propios estudiantes y las familias, además de ir involucrando poco a poco a los docentes, líderes de juntas de acción comunal y por supuesto líderes cristianos, procesos de formación y que haya procesos de formación permanente en educación inclusiva, vinculando el enfoque técnico con valores cristianos como el amor, el servicio y la empatía. Cada espacio de aprendizaje es muy valioso, ya que el aprender es una herramienta para no caer en las malas definiciones y definitivamente seguir generando espacios de reflexión y diálogo comunitario. Bueno, ¿cuál sería el reto? Bueno, el reto, digamos que dentro de esta se logró de que pues hay que mantener activa la sensibilización y de esta manera, digamos, ser constantes para así evitar que estas situaciones pasen, motivar inclusive más a los chicos para que ellos puedan seguir participando y enseñando a otros por medio de videos, por medio de cuentos, en espacios educativos, comunitarios y que se involucre más gente, más chicos. Entonces ahí es que mantener, el reto es seguir sensibilizando y hacer acciones que permitan que ellos caigan en cuenta de los errores que a veces cometemos cuando nos dirigimos a otros. Bueno, en el objetivo número 2, los hallazgos fueron que las actividades implementadas propiciaron espacios seguros de escucha, expresión emocional y diálogo, fortaleciendo la conexión entre las generaciones, los niños, adolescentes y los adultos. También se generó una cara diferente, una actitud más solidaria, más empática en los estudiantes, quienes expresaron su deseo de apoyar a sus compañeros, evitando que haya burla y apoyando y promoviendo como la unidad, ¿no? Y el trabajo en equipo. La figura de Jesús, en este caso, como son chicos, es una comunidad educativa eclesial, como símbolo de amor y acogida y justicia, sirvió como referente ético y espiritual para motivar acciones inclusivas desde la fe y desde los valores cristianos. Digamos que se consolidó una visión compartida que desde la escuela debe ser un lugar de amor, de respeto, de ayuda mutua, donde cada estudiante, sin importar su condición, pueda aprender y convivir felizmente allí en ese espacio seguro para él. Las acciones psicosociales en la siguiente pregunta de cómo se minimizó la barrera con el desarrollo de la estrategia en este objetivo número 2. Las acciones psicosociales brindaron espacios seguros para el diálogo donde los niños, jóvenes y los adultos pudieron expresarse libremente sus emociones, sus preocupaciones, sus propuestas, favoreciendo la construcción grupal de soluciones. También se logra que se disminuya un poco la barrera del silencio y la indiferencia al visibilizar experiencias reales de exclusión, lo cual motivó el deseo de actuar y acompañar al otro desde el amor, la empatía y la fe. Las actividades promovieron prácticas de acompañamiento y solidaridad, enseñando que la ayuda desinteresada es una herramienta poderosa para transformar entornos educativos. Y digamos que también se logró sembrar una semillita que fue la semilla del aprendizaje, de la enseñanza, sobre este tema de educación inclusiva, de la inclusión, basadas en el día a día escolar, pues para evitar el tema de las burlas, ayudar a todo aquel que no entiende, que no comprende, jugar con los demás y cuidar a quien esté solo, y reconocer la diferencia como algo muy valioso. ¿Cómo se puede potenciar la estrategia para lograr un mayor impacto en este objetivo? Es importante mencionar que la forma en cómo nos dirigimos al público y de que comprendan y lo que ellos comprendan y lo que queremos enseñar depende mucho de las metodologías a utilizar. En este caso, digamos que el cortometraje, esos videos cortos, videos así como con caricaturas, los cuentos, son un material didáctico muy eficiente a la hora de poder compartir, digamos, seguir dando este mensaje o esta información tan importante a la comunidad. Fortalecer el rol de los estudiantes como agente de cambio. Entonces, aquí hablábamos un poco de que los chicos pudiesen motivar a otros, enseñarles a ellos, seguirles sembrando la idea de poder cuidar del otro, de poder proteger al otro, de poder estar en los zapatos del otro y esto multiplicarlo para que sean más cuidándose unos a otros. También otra estrategia para potencializar, digamos, potenciar sería como el tema de se habla de crear alianzas con instituciones que trabajen con personas discapacidad, ¿no?
hacer enlaces de quien esté en ese espacio, que vengan acá y expliquen un poco cómo es el proceso, cómo es el trato, la paciencia, los valores, para que también ellos aprendan y todos aprendamos desde esta información. El reto para la comunidad educativa en este objetivo 2 es que en los espacios comunitarios, veredas, barrios en los que nos encontramos como Junta de Acción Comunal, estos cuentan con unos comités. Entonces aquí se hablaba de que como estas juntas de acción tienen unos comités, que comité ambiental, comité de educación, comité de deportes, dentro de esa partecita del comité de educación, poder abrir un espaciecito para el comité, para el tema de fortalecer las prácticas inclusivas. Mirar de qué manera se puede incluir actividades en el que se visualizara un poco más sobre este término y ir minimizando pues como todas esas barreras y todas las problemáticas que se nos presentan. En cuanto al objetivo número 3, ya finalmente en los hallazgos dice que se generaron insumos valiosos para la evaluación cualitativa. Los relatos, digamos que los testimonios sirven para o evidencian la transformación en las percepciones y las actitudes hacia la inclusión. Los participantes expresaron opiniones claras, ellos fueron muy claros, algunos digamos con dudas, y porque es que la necesidad de mejorar la infraestructura de las instituciones es muy importante, ellos siempre criticaban mucho eso y decían que habían docentes que no sabían cómo explicarles a otros niños que estaban apenas como en un proceso o como un problema, decían hay niños que no pueden hablar y los profesores se enojan. Entonces, digamos que se vio eso, ellos expresaron como todas sus opiniones y a través del diálogo grupal se identificaron indicadores de cambio como el compromiso de los estudiantes para ser buenas personas. Ellos decían, vamos a ser personas erizo, porque ellos decían, yo quiero, si en algún momento estar como él, que alguien me ayude como también lo hizo la ardillita. Entonces, ellos hablaban mucho de también ayudar a proteger porque no querían vivir como esa situación. ¿Cómo se minimizó la barrera en el desarrollo de esa estrategia? Bueno, en este caso, el objetivo 3, a través de las reflexiones recolectadas, se evidenció un poco la transformación en la forma en que la comunidad piensa y siente con respecto a las condiciones de discapacidad o vulnerabilidad. Entonces, reduciendo así las barreras actitudinales. Se fortaleció la capacidad crítica de la comunidad para reconocer y nombrar las exclusiones estructurales, como por ejemplo la falta de infraestructura, docentes no capacitados, lo cual es un paso necesario, que eso puede ampliar un poco y más adelante el tema de las políticas públicas y que ellos se sientan en la capacidad de poder participar. ¿Cómo se puede potenciar la estrategia? Bueno, con metodologías participativas como las líneas de tiempo del cambio, diarios reflexivos, entrevistas. Decíamos que no solamente el cuento, bueno, eso sí es muy importante, pero también sería muy chévere mirar qué piensan las demás personas, las otras, las que no participan. Hacer, digamos, algunos folletos en los que se explicara un poco qué es la educación inclusiva y que, digamos, se reafirme esta información. También establecer evaluaciones constantes y que se puedan comparar, que permitan observar transformaciones a mediano o largo plazo en actitudes de lenguaje y prácticas inclusivas. También puede replicar cada ejercicio, además de socializar los resultados de las evaluaciones con toda la comunidad educativa y con otros espacios educativos, generando espacios de retroalimentación que orienten mejoras y ajustes continuos en las estrategias. ¿Cuál sería el reto en este objetivo 3? Bueno, es necesario revisar con si las actividades que hacemos, si están ayudando realmente a incluir a todos. El reto es no volver a caer en la exclusión y que todos estén dentro del proceso educativo y formativo. Entonces, para eso usar herramientas fáciles como encuestas, dibujos, preguntas en grupo. Algunas personas de la comunidad, como los profesores, padres o líderes de iglesia, de aprender a usar estas herramientas para entender un poco lo que los resultados nos dicen. Y si algo no está funcionando bien, mirar de qué forma se cambia la estrategia, digamos, para mejorar. Finalmente tenemos un análisis con un soporte científico. Entonces, en este espacio vimos cómo la comunidad educativa, los niños, los adolescentes y los adultos, estuvimos en un momento muy valioso porque pues se mostraron voces, hubieron preocupaciones, se vio con claridad algunos términos sobre el tema del sistema educativo. Digamos que se logra atender y se logra como dar claridad a algunos conceptos. O sea, ellos hablaron con sinceridad, sintieron la tristeza, sintieron como
han visto esa situación y como no tenían claro qué era, no supieron cómo abordarla. Porque ellos dicen que, bueno, ellos dicen mi colegio porque no tiene tal ramplas y mi colegio porque no tiene esto si ahí está el compañero así. Entonces ellos ya empiezan a analizar el término de una manera diferente. Entonces el espacio fue muy constructivo. Entonces, esto que expresaron ellos, digamos que no solamente es una opinión sí vacía, no, para nada, son opiniones muy importantes y si lo comparamos como directamente con la lectura de Doña Güey 2010, bueno, ella plantea que la educación inclusiva no puede ser vista como una estrategia para introducir a los niños con discapacidad en las aulas, sino como un cambio profundo en la forma en que pensamos y vivimos la escuela. No se trata de que los estudiantes se adapten al colegio, sino de que la escuela se adapte a todos y todas con respeto, con amor y con acciones concretas. Lo que más conmovió fue escuchar a los niños y adolescentes decir que no quieren ver a nadie solo en el recreo, que quieren ser quienes ayudan, como el personaje del cortometraje El Erizo, sin miedo al que dirán. Nombraron palabras grandes, amor, solidaridad, empatía, compañerismo y también hablaron de Jesús, no como una figura lejana, sino como un ejemplo vivo de lo que esto significa para ayudar y sin mirar a quién. Recordemos que Jesús, en su predicación de su palabra, él ayudaba a todos sin importar clase social, sin importar sus pecados. Él decía que todos éramos pecadores, entonces ellos hablaban de eso. También hablaron un poco sobre que la sencillez, ellos decían que la sencillez conmueve, que en la escuela todos somos diferentes y que eso era algo bonito. Había un niño que él decía, el hecho de que yo no entiendo una cosa, pero mi compañero sí, o que él sepa más, él no sabe más que yo, porque él decía, nosotros nos complementamos, entonces hay compañerismo. Entonces los niños mismos dijeron muchas situaciones. Entonces esta frase ellos la sienten, a ellos les duele, ellos, mejor dicho, el espacio fue un espacio muy constructivo. A veces nos decíamos, a veces los adultos, como decía un padre de familia, se complica uno mucho, ¿no? Porque se busca muchos términos, yo hablaba de términos técnicos, políticas, estructuras, pero pues ellos decían, nosotros ser como los niños, el niño es amor. Nosotros nos complicamos mucho como adultos que no somos capaces de dar el primer paso, en cambio ellos, digamos que ellos tienen una ventaja, los niños, y es que ellos actúan desde el corazón y desde el sentimiento y desde el de ayudar, a pesar de que algunos se dejan influir como por otros, ¿no? Pero que digamos que esa manera tan humilde de ellos ser nos deja mucha enseñanza a nosotros adultos, como los adultos. Entonces, este encuentro nos deja una gran lección de inclusión, no es solo un concepto lejano, es algo que podemos construir desde lo que sentimos, creemos y hacemos cada día. Y como lo plantea la lectura de Doña Güey, esto empieza por reconocer que todos tenemos derecho a una educación digna y alegre sin importar nuestras diferencias. A veces no es solo de que sí, no es poder aportar al aprendizaje del niño desde su necesidad. Se requiere, la verdad, que mucho profesionalismo, mucha empatía, mucho amor, mucha humildad para uno ayudar a otro a crecer sin importar y sin ninguna condición. Este fue como el análisis que se hizo de toda la actividad realizada con la comunidad educativa, que en este caso es la Iglesia Peniel, con la que hemos venido trabajando. Y esto es todo por el momento. Yo les agradezco su atención, me extendió un poquito, sí, su atención. De nuevo, muchísimas gracias.